Buenas noches, bienvenidos a la 21ª edición de La Manzana Provida. Es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú que busca popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos mediante entrevistas con expertos, ¿no? En un lenguaje que esté al alcance de todos, ¿no? En esta ocasión tenemos a David Lavand, que se desempeña como investigador especializado en la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico de INICTEL UNI, licenciado en Física con honores, magíster en Biofísica y doctor en Ciencias sobre la expresión genética en microgravedad. Además, ha implementado en el Perú el primer microscopio de fluorescencia incorporado dentro de una máquina de microgravedad. Ahora nos contará que él mismo diseñó. También tiene el primer proyecto de construcción de un biosensor en la máquina de microgravedad. Buenas noches, David, bienvenido al programa. Gracias, Víctor, buenas noches. Aquí, pues, contándote un poco de los trabajos que estamos haciendo en la actualidad en el laboratorio y comentándote también los proyectos que tenemos nacionales como internacionales. No sé si te parece entrar de lleno como tu tema tiene que ver con el ADN, tiene que ver con la microgravedad, tal vez podamos comenzar definiendo qué es el ADN, ¿no? Cómo se comporta esta molécula, en términos generales para que la gente pueda entender. Hablar sobre el ADN es un tema sumamente complicado realmente. El ADN es una estructura molecular. Es como imaginémonos a las personas, porque nos entiendan, imaginemos que tenemos dos cuerdas en paralelo y los comienzo a doblar un poco y se forma una hélice, una doble hélice, imaginémonos así. Y que cada punto de esa cuerda, llamemos así, o esa cuerda está formado por pequeñas esferitas, que en este caso vendrían a ser nucleótidos, adenina, guanina y citosina, y que sus complementarios se comienzan a unir. Entonces, de esa manera forman una doble hélice que tiene toda nuestra información genética. Como una escalera, digamos, que está doblada o girada. Entonces, esa es la formación de nuestro ADN. Y la agrupación de estas pequeñas nucleótidos, llamemos así, ¿okay? Forman los genes. ¿Qué sería un gen? Un grupo de nucleótidos, ¿okay? Que tienen toda la información. Y un gen se divide en dos partes. La parte que codifica, que son los exones, y la parte que no codifica, que son los intrones, que es aquel que une, mejor dicho, a dos exones. El intrón une a dos exones. Entonces, el exón es la parte externa. La parte externa, sí, porque viene realmente la parte codificante y la parte no codificante, y luego sigue una parte codificante, o sea, codifica, aquí está el otro codificante, entre estos dos hay una unión, y esa unión es un intrón. O sea, es solamente para formar la estructura. Supongamos que encontremos, o no encontremos, supongamos que se genere una mutación en el intrón, puede ser en el segundo intrón, en el primer intrón, dependiendo en dónde, no pasa nada. O sea, una mutación en la zona intrónica, o sea, no pasa nada con la persona. Pero si la mutación, mejor dicho, un nucleótido o un pequeño conjunto de nucleótidos, ¿ok? Debido a un agente externo, radiación o alguna contaminación, o puede ser el mismo estrés, ¿ok? Se coloque en el exón, en la zona codificante, y ahí sí hay un problema muy serio, porque supongamos que tengamos 50 esferitas, la que llamé inicialmente, que le llamamos nucleótidos, ¿ok? Que esas 50 esferitas me genera una proteína, supongamos, del tejido epitelial, supongamos, ¿ok? Pero ahora imagínate que ingresó unas 5 esferitas más, serían 55, ¿no es cierto? Esferitas, que inicialmente 50 me da tejido epitelial, pero ahora tengo 55, ¿qué me dará? Te dará un problema, o sea, te dará una enfermedad, te dará algo que no lo ha codificado, algo que ya no es para el tejido epitelial, porque ya es distinto. Entonces, para tenerlo claro, dentro de la molécula de ADN está dividida por partes que son los genes. Sí, ya pues su función. Los genes se transcriben, se traducen, primero se transcribe, que es el mensajero, y luego se traduce, que es la proteína,
y una vez que ya está traducida en proteína, ya una función biológica. Ojos claros, ojos oscuros, ojos pardos, eso estamos hablando ya de proteínas. Eso es. La mutación, o sea, mucha gente no sabe qué cosa es la mutación y piensan que si el ADN muta, uno acaba siendo un mutante, como los X-Men. La mutación es una alteración en la zona codificante dentro del gen o dentro del ADN. ¿Okay? Si esta mutación, si es unos cuantos nucleótidos, llamemos así, ¿okay? Ingresa a la parte exónica, por ejemplo, ya se ha mutado, se dice que hay una mutación. O de repente hemos quitado algunos factores de regulación del gen específico, también decimos que hay una mutación. Pero a lo que habías comentado de que, oye, es un mutante, es un X-Men o lo que sea, posiblemente eso sí se va a generar en el proceso de desarrollo embrionario. Por ejemplo, un huevo, imagínate al inicio de un huevo, pues todas las células son idénticas y con el tiempo se comienzan a diferenciar. Entonces, imagínate que hay algo en el desarrollo embrionario antes de diferenciarse, ¿ok? Justo en ese momento de la diferenciación ocurre que este grupo de células que está aquí se va para el otro lado. Pero sí sé que este grupo de células aquí me codifican, por ejemplo, el estómago, el corazón o el ojo, ¿ok? O la cabeza, supongamos, y aparece por acá. Entonces, de repente tendré, pues, una cabeza con un brazo, una mano, pero eso ya es más en el desarrollo embrionario. Claro, ¿cómo saben las células cómo especializarse, no? No tanto, eso tiene que ver más con epigenética. ¿Puedes definir lo que es epigenética? Epigenética es aquel estudio desconocido de la genética, llamémoslo así. Es algo que, por ejemplo, a lo que tú habías comentado, oye, pero ¿por qué esa información se fue por el otro lado? De repente una codificación genética que le indicó que se vaya allá. O, por ejemplo, otro estudio dentro de la epigenética están los splicing alternativos, que es pura teoría. ¿Ok? Entonces, es aquella cosa que estudia las cosas que no puede explicar la genética en sí. La epigenética sucede en el fenotipo, que es lo que se manifiesta, no en el genotipo, que es lo que se hereda pero no se manifiesta. Primero vamos a definir entre genotipo y fenotipo. Entonces, fenotípicamente somos distintos, ¿ok? Pero genotípicamente somos idénticos. O sea, yo te saco una muestra de sangre y te hago un chequeo de todos los genes y me van a decir de repente 50.000. Y me van a decir A, B, C, D, F, G. Entonces a mí me sacan una muestra de sangre, me van a decir 50.000 genes igual que los tuyos y se van a llevar A, B, C, F, G. Eso es lo que ocurre. Pero nos preguntamos si por qué, siendo genotípicamente iguales, por qué somos fenotípicamente distintos. Y yo creo que eso es que tiene que también ver un poco con la epigenética, ¿ok? Y tiene que ver también muchísimo con el medio ambiente, que ya sí se puede entender. La epigenética, en el sentido, tienes un interrogante de no poder explicar lo que ha ocurrido, y el medio ambiente sí. Es interesante porque hubo un caso en la Segunda Guerra Mundial del invierno holandés, le llaman, ¿no? Que cortaron la comida a Holanda y las madres gestantes que sobrevivieron, ¿no?, a la hambruna, tuvieron hijos que de ahí desarrollaron predisposición a la obesidad, al síndrome metabólico, ¿no? Y tiene que ver con la epigenética, ¿no? Porque como tenían muy poca comida, el feto, como que le estaban diciendo, entre comillas, ¿no? Oye, vas a nacer en un mundo donde casi no hay comida, lo mejor es que tú actives un metabolismo de tal manera que un mecanismo de tal manera que puedas tú almacenar todo lo que puedas, porque no vas a tener abundancia, pero a la hora de esos fetos, cuando nacieron y crecieron, tienen problemas de ese tipo, porque al final pasó la guerra y vivieron en un lugar de abundancia, ¿no? Eso es lo que te iba a comentar. Entonces, ¿y qué hace que realmente la célula, pero la célula es un resultado del comportamiento molecular? ¿Vale? Comportamiento molecular, estamos hablando de comportamiento genético. Es una macromolécula, es un monstruo grande, llamemos así. ¿Ok? Entonces, el por qué, a tu ejemplo que he dado, el por qué
¿Qué pasó? O sea, ¿quién le dijo a la molécula o cómo la molécula sintió eso, la señal, la información para que a futuro esas células se comporten su manera de defensa, mejor dicho, es coger todos los alimentos que podían encontrar para contrarrestar el problema que iban a tener después? Entonces, es algo increíble, que no se puede explicar. Claro, o sea, tendría que haber un mecanismo, pero actualmente tal vez no se conoce, ¿no? La epigenética justamente es una rama de la ciencia que está, digamos, en boom. Claro, sí, eso es cierto, eso es cierto. Aparecerán nuevos genes, aparecerán nuevas enfermedades debido a estos nuevos genes, y etcétera, etcétera. Entonces, la epigenética va a comenzar a intentar a resolver esas incógnitas. ¿Y qué opinas de la mayoría de gente tiene esta dicotomía, ¿no? Que o es genético o es ambiental, ¿no? Y si es genético, no hay nada que se pueda cambiar. Entramos un poco a filosofía y un poquitín. Entonces, lo que yo creo, por ejemplo, yo soy un ejemplo. Yeah. En el sentido de que si te enteraras mi niñez, mi primaria, mi secundaria, o sea, yo he sido un alumno muy malo, o sea, un alumno que se escapaba de clase, que no quería estudiar para nada, de verdad. En el colegio. En el colegio. De eso, como Einstein. Por ejemplo, mira, te lo digo que cuando se reunieron mis promoción de secundaria, hace 3 años, cuando yo regresé de nuevo a Perú, y se enteraron que era doctor, no me lo creyeron. De verdad, no me lo vieron. Encontré un profesor de secundaria. No, es que tú me estás mintiendo. O sea, todo el mundo me conoce que en primaria, yo con C, antes no había el de 15, 12, 11, habían letras. En secundaria eran puro palitos. Y en física, puro palitos. Y yo entendía la física bien, pero nunca saqué un notón en física. Entonces, si yo hubiese aceptado la teoría de que es genética, pues no hubiese hecho un doctorado. ¿Vale? Lo que yo creo que es más el medio y la relación que hay entre los sistemas, como tú lo comentas. No podemos estudiarlo independientemente solo. No, genéticamente tú estás programado para hacer algo malo, para hacer de esta manera, y yo no creo. Yo creo que es la genética. Por ejemplo, mira, tuvimos un caso de una paciente con cáncer de mama cuando yo llegué aquí, ¿ok? Y el cáncer de mama que esta paciente tenía, ¿ok? Se expresaba una proteína, el sialín, ¿ok? Del ácido siálico, ¿ok? Y esta proteína sialín se anclaba, es una proteína transmembranal. Entonces, cambiaba la polaridad de la membrana celular. Entonces, al cambiar la polaridad de la membrana celular, esa célula ya era distinta. Entonces se comenzó a generar el cáncer. O sea, bueno, el tumor. Tenía un tumor, la mama se comenzaba a tener dura, o un pequeño quiste ya que cada vez era duro, hizo metástasis, o sea, un caso tremendo, ¿ok? Entonces, como nos enteramos que era el sialín, mira, como era el sialín, lo que hicimos es cambiar la polaridad de la membrana con agentes externos, ¿vale? Se cambió la polaridad de la membrana, se cambió. O sea, si nosotros decimos que ya es genético, o sea, el gen dice, oye, voy a estar yo en la membrana celular, ¿ok? Voy a aumentar la cantidad de sialín, voy a cambiar la membrana celular, va a ser otra polaridad. O sea, eso supuestamente está ya grabado ya en el ADN, ¿o no? Pero si nosotros vamos y comenzamos a irradiar con campos electromagnéticos con la finalidad de cambiar la membrana celular, el sistema responde. De tal manera que respondió, alteramos la membrana celular, la hicimos tan igual como al inicio, primario, ¿ok? ¿Y qué hace el gen? Se comienza a inhibir, ¿me dejo entender? O sea, estamos hablando de un agente externo. Puede ser el medio, un agente externo. De una u otra manera, parece que se equilibran los dos. Tanto la información genética como el agente externo llegan a un solo resultado. Ese es un ejemplo. ¿Qué cosa es la gravedad, ¿no? Muchos
tiene la imagen de Isaac Newton con la manzana, y él viendo cómo de repente cae la manzana del árbol, y ahí descubre la gravedad, ¿no? Claro, es una historia apócrifa, ¿no? Pero interesante, ¿no? Pues ¿cómo hace una manzana para caer, ¿no? O sea, ¿qué cosa es la caída de la gravedad? Bien, bueno, como creo que todos los chicos, sobre todo escolares y los adultos, ya un poco sabemos que realmente el experimento que hizo Newton en dejar caer o sobre su cabeza cayó una manzana, y él se preguntó, ¿y por qué está cayendo? Entonces de ahí salió su teoría, y la teoría que salió era que realmente era la Tierra que atraía a todos los cuerpos, ¿ok? Con una aceleración de 9,81 hacia el centro de ella, y eso era la que a él llamó la gravedad, la aceleración con la cual los cuerpos se mueven hacia la Tierra. Es una fuerza que ocasiona que los cuerpos aceleren hacia el centro de la Tierra. No tanto es una fuerza, sino es la aceleración con la cual todos los cuerpos, ¿okay?, que están en el espacio, cuando yo llamo el espacio no llamo el espacio interestelar, sino a una distancia determinada, libre, que pueden caer libremente, ¿ok? Es la aceleración con la cual, llamemos así, se acelera el cuerpo con dirección hacia el centro de la Tierra. Esa aceleración, ¿okay?, que es 9,81, es la que Newton se centró realmente. Y depende de la masa, ¿no? Más masivo sea el planeta, más gravedad va a generar, ¿no? Y bueno, hay una discusión, no sé si ya sea pertinente en este momento, entre qué cosa es la gravedad según Newton, que lo veía más como una fuerza, me parece, o como un campo gravitatorio, ¿no? Y Einstein ya habla de la deformación espaciotemporal, ¿no? Bueno, ya se ha descubierto que hay unas ondas gravitacionales, ¿ok? En los trabajos que nosotros hemos hecho en temas de microgravedad, también nosotros habíamos lanzado que hay algo que los genes responden a pequeñas perturbaciones, y nosotros esas perturbaciones le llamamos ondas gravitacionales, pero eso en nuestro grupo quedó ahí, realmente quedó ahí, pero bueno, lo bueno es que ya con el tiempo los han descubierto. Y la idea de investigación en temas de microgravedad es ver la manera de cómo, utilizando la genética, podemos nosotros poder detectar o medir esas ondas gravitacionales. Esos son trabajos que queremos hacer a futuro. ¿Qué se sabe sobre la relación entre la expresión genética y la gravedad? Bien, lo que nosotros sabemos en la actualidad, de acuerdo a lo que hemos concluido en nuestros experimentos, es que la expresión genética, para que el público nos pueda entender, es como, de nuevo, volvemos a los genes, ¿ok? Exón, intrón, exón, intrón. ¿Ok? Para que estos se activen, tienen que tener toda una estructura. En electrónica le llamamos off-on, prendido y apagado, ¿ok? Entonces, en biología molecular, estos vendrían a ser unas macromoléculas que le llamamos polimerasa, y esas macromoléculas, polimerasa, la que va a leer la estructura del ADN o del gen, llamemos así, tendrán ciertos activadores que se encuentran en la zona promotora, o sea, detrás del gen, o en el primer intrón, lo que te había comentado inicialmente. Entonces se encuentran esas proteínas, mejor dicho, que se anclan a la polimerasa. Una vez que todas esas proteínas se anclan a la polimerasa, comienza su trabajo de lectura, ¿ok? Se abre la hebra, vienen los ladrillitos, estos nucleótidos, etcétera, 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 y comienza a formar o a construir el mensajero, ¿ok? Que luego finalmente va a traducirse a una proteína. Ahora, lo que va a ocurrir en el espacio, que este proceso de lectura lo hace lento. Es algo increíble, lo hace lento. ¿Cómo es posible que una fuerza mecánica, un sistema mecánico, interactúe con una estructura molecular? O sea, es algo increíble. ¿Cómo la madre naturaleza ha hecho eso? Posiblemente Einstein tuvo razón y murió investigando que quería unificar todas las fuerzas y nunca la pudo. Pero ya la madre naturaleza nos está diciendo, hey, que todas son unificadas. Y yo creo que va por ahí esto de la expresión genética y la microgravedad. Claro, la gravedad es una fuerza, o bueno, una aceleración hacia abajo, ¿no? Y las células están girando en el espacio, o sea, no es que se mantengan
fijas, sale que forman parte de una estructura. Correcto. Igual también se puede echar o puede saltar y hay otras aceleraciones, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo capta, o sea, por qué es importante eso? Sí, lo que yo creo evolutivamente, si analizamos esto evolutivamente, desde la formación de la primera célula, que fue una procariota, ¿ok? Y ahí luego, por la evolución y el medio ambiente, estas células comenzaron a ser mucho más, entre comillas, inteligentes, ¿ok? Resultaron ser las eucariotas, lo que somos nosotros en la actualidad, y esto ya formó ciertos tejidos, órganos, y ya somos como somos. Pero durante todo ese tiempo evolutivo, siempre estuvo la gravedad. Si tú quitas la gravedad a un sistema biológico, ¿ok?, donde vivió con ella la gravedad, es que el sistema va a responder de una u otra manera. Sabemos que los cambios han sido totalmente adiabáticos, quiere decir que muy lentos en el tiempo. Entonces, si nosotros quitamos la gravedad, el sistema tendrá que responder. Por ejemplo, con la gravedad, la expresión genética, esa lectura de esa secuencia genética es unidireccional. O sea, el sistema biológico ya sabe, ¿ok?, que tiene que leer en una sola dirección. Tú le quitas la gravedad, oye, dice, ¿y ahora qué hago? Yo me tengo que leer. ¿Por qué? Porque tengo que generar unas ciertas proteínas. Porque yo ya estoy codificado haciendo unas proteínas, pero, oye, la gravedad no hay. ¿Y ahora qué hago? Entonces, como resultado del medio, se van a generar pequeñas aceleraciones en todas las direcciones, mira. En todas las direcciones. Y aquí Albert Einstein sí tenía toda la razón. Entonces, ya para aterrizar un poquito, entonces, una planta o un embrión, digamos, crecería distinto en la Tierra que en la estación espacial. Pero entramos de nuevo al otro tema. Ya. Al fenotipo y genotipo. Ya, perfecto. Ahí no habría ningún cambio en fenotipo. Claro. Sí, o sea, vamos a ver, si llevo moscas al espacio, vería moscas en el espacio. No vería moscas con una ala en la cabeza. Ya. Si llevo plantas, voy a ver tan igual las plantas acá como allá. ¿Me dejo entender? Pero genotípicamente se ven cambios de expresión. ¿Vale? Por ejemplo, las raíces ya tienen algunas otras direcciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando hay la gravedad normal, ¿ok?, la gravedad, hay unas ciertas moléculas dentro de las raíces de las plantas, ¿ok? Hablemos de células que presionan el retículo endoplasmático, que son los estatolitos, presionan, o sea, son unas moléculas grandes, detecta la gravedad, ¿ok?, y esto presiona los estatolitos. Una vez que presione los estatolitos, de ahí van a salir hacia arriba los, ¿cómo se llama? No, salen a saliva, por ejemplo, calcio, ¿ok? La camadolina, por ejemplo, de tal manera que sirve para el crecimiento de la planta, ¿ok? Eso es lo que hay aquí en la Tierra. Pero si nos vamos al espacio, esa fuerza con la cual va a presionar al retículo endoplasmático ya no está. Lo que va a ocurrir va a haber en todas las direcciones. Por lo tanto, el desarrollo de la planta ya no va a ser como la Tierra. No tan amorfo, sino posiblemente la cantidad de calcio que necesita la planta para desarrollarse va a ser menor. ¿Me dejo entender? Entonces, primero que va a desarrollar menos tiempo, o sea, si una planta aquí en la Tierra un mes desarrolla este tamaño, pues la planta en el espacio un mes un poco menos. ¿Ok? Porque ¿de dónde saco yo el calcio? Claro. Para poder desarrollar, y ahí hay un problema. Entonces, eso es lo que está ocurriendo en el espacio. En el espacio hace que realmente la cantidad de mensajeros, la cantidad de proteína, mensajero que se traduce a proteína, sea menor. ¿Tendrá que ver también con la descalcificación de los huesos de los astronautas? Por ejemplo, los genes que codifican a músculo, que necesitan de calcio, por ejemplo, también musculares, calcio es otro, si no vamos a los músculos, por ejemplo, son las troponina C, ¿ok?, son genes musculares. Entonces la pregunta es, ¿por qué en el espacio yo levanto una manzana, por ejemplo? Una manzana con un solo dedo, o de la misma manera puedo levantar un coche de 2 toneladas? Volvemos ahora a la epigenética. Un empujoncito y ya está, ¿no? Entonces, eso también hace que los músculos que están acostumbrados a cierta
cierto esfuerzo y ya se vuelve más laxo. Sí, es cierto, pero date cuenta que ya está programado. Genéticamente ya lo tenemos programado. Oye, tienes que producir tu calcio. Tú donde estés, prodúceme calcio, prodúceme calcio. Y eso es lo que está ocurriendo en el espacio. Entonces es un problema porque es caro pues, subir cosas al espacio, a la estación espacial para estudiar digamos, el impacto de gravedad cero. Digamos. Claro, pero por ejemplo, una cosa interesante que hemos encontrado nosotros, como la cantidad de expresión de algunos genes en el espacio se comienzan a inhibir, volvemos de nuevo al caso de la paciente que te comenté, ¿vale? Del cáncer de mama. Hablamos de sobreexpresión de esta proteína, sialin o no. En el espacio, lo que va a ocurrir, una inhibición de esa proteína sialin. Entonces, lo que se están haciendo los nuevos centros de investigación, lo que están haciendo en la actualidad, tanto las agencias espaciales y algunos centros de investigación en área oncológica, utilizando la microgravedad para poder ver o saber por qué las diferentes líneas tumorales en el espacio mueren por apoptosis, por ejemplo. Quisiera adelantarme a la máquina de microgravedad la que vamos a hablar, que tú mismo diseñaste, ¿no? Que da vueltas y, digamos, se anulan los vectores y simula, digamos, la microgravedad del espacio. Ahí podrías meter a una paciente con cáncer a una máquina así para que detener la expresión del cáncer. La idea, o sea, cuando yo doy conferencias me hacen la misma pregunta, o sea, podemos tener una máquina del tamaño de una casa y colocar un paciente ahí, yo creo que lo vamos a estresar. Yeah. ¿Vale? Porque el paciente va a estar en movimiento, una persona de 80 años, 70 años o un joven de 40, 35 años, lo estresamos. Bien, la idea no es eso, la idea es entender cuáles son los mecanismos por el cual en el espacio ese tipo de tumores se inhiben. Entonces, ya sabemos que los genes que regulan esos tumores en el espacio se inhiben. Entonces, ataquemos por ahí. De repente hacer algún fármaco, ¿okay?, que esté direccionado a esos genes. Es interesante porque, claro, ¿cuál es la utilidad? Siempre preguntan los científicos, ¿cuál es la utilidad de esto de acá? No vamos a meter a los pacientes a estas máquinas y darlos vueltas, ¿no? Claro. Entonces, pero si se entiende el mecanismo, se puede construir la llave para inhibirlo. Lo que siempre nos dicen los aplicados. Oye, tú estudias física pura o tú estudias matemática pura. ¿Para qué? Bueno, la curiosidad no es suficiente. La curiosidad intelectual debería ser suficiente, ¿no? Pero aparte de eso, la ciencia también produce tecnología que salva vidas. Y eso es lo que estamos encontrando, y la idea es al menos intentar conocer cuáles son esos mecanismos. Y una vez que nosotros nos aseguremos que esos son los mecanismos, hacer un fármaco que directamente vaya direccionado a esas proteínas, ¿ok?, para poderlas inhibir. ¿Hay tecnología en la actualidad? Sí lo hay. ¿Qué es la microgravedad, primero? ¿Y cómo, no sé si quieres contar cómo funciona la máquina, cómo la construiste? Primero vamos a hablar un poco de la microgravedad y luego cómo la construí. Imaginémonos nosotros que tenemos leche condensada, tenemos un tenedor y una uva, por ejemplo. Yeah. ¿Ok? Entonces, si yo le echo la leche condensada, ¿ok?, a la uva y con el tenedor la pincho y la levanto un poco, lo primero que voy a observar es que toda la leche condensada por la gravedad cae al plato, ¿ok? Pero si yo comienzo a mover el tenedor que ya está incrustado en la uva, ¿ok?, la leche condensada no se va a caer. Entonces, los movimientos de aceleración que genera mi mano, ¿ok?, se contraponen a la dirección de la gravedad. Entonces, por eso no caen las cosas. Eso es lo único. Bajo ese mismo principio, construimos la máquina, por ejemplo. La máquina de microgravedad, que es una plataforma que tiene 3 grados de libertad. La diferencia con las que hay comerciales, que es de la Agencia Espacial Europea, que solamente tienen 2 grados de libertad, la nuestra tiene 3. Grado de libertad significa que cada eje de rotación es totalmente independiente. O sea, uno se mueve en derecha, el otro se mueve a izquierda, o sea, cada uno se mueve al unísono, ¿ok? Uno no altera al otro. Entonces nuestra máquina tiene 3 grados de libertad. Se mueven de manera distinta. Eso es lo grado de libertad. Entonces, en eso consiste nuestra máquina de microgravedad. Y el diseño de la máquina de microgravedad lo hice en pleno vuelo, de Madrid a Lima. Me acuerdo, salí el 28 de diciembre del 2009.
Estaba en el laboratorio hasta las 4 de la mañana. ¿Cómo es diseñar una máquina de esa naturaleza? O sea, ¿qué tienes que pensar, hacer? Es que yo ya había hecho los experimentos, había analizado la expresión genética, pero todavía no me enviaban a Holanda. A Holanda me mandaron después. Entonces, y me hablaban muchísimo de la máquina de microgravedad, que esto y que lo otro. David, mira, estos son las muestras que hay que analizarlas, hay que hacerles un estudio genético, hay que hacer un estudio bioinformático, programación. Yo como físico, en ese momento, pues comencé a hacer algoritmos y todo eso, pero ya una vez dije, a ver, metí la física un poquín y comencé yo a diseñar la máquina y eso es lo que tenemos en la actualidad. Bueno, muchas gracias por haber venido a esta edición. Bueno, estuvimos conversando con David Laván hablamos un poco sobre genética, sobre cómo funciona el ADN, relación entre genética y epigenética, y también en epigenética y gravedad. Esta fue la edición 21 del programa. Síganos en Facebook, en Twitter, y nos vemos en la siguiente edición.